Hola, Josep. Hola, buenas tardes, Buenas tardes, o bueno, buenos o días, buenos buenas días, noches o buenas noches, para exacto. todos. Ay, qué bien. Otro mes aquí con nosotros en Conversaciones con el Cosmos. Mil gracias, Josep. A ti, faltaría más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar De Aries, muy bien del equinoccio, ¿no? el equinoccio de primavera para el hemisferio norte y el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Muy bien, Josep, qué bien. Y nos Ese vas es a contar, un, ese es un tema que yo creo que es un poco, bueno, a veces un poco complejo y rebuscado, ¿no? Porque asociamos normalmente las características del signo de Aries sobre la primavera, ¿no? qué bueno. Y tomando en cuenta lo que implica la primavera, ¿no? Eso de que la sangre altera, ¿no? Altera. Todo bulle hacia el exterior, ¿no? Yo siempre me había preguntado, ¿no? Entonces, ¿por qué las personas de signo Aries que nacen en el hemisferio sur en otoño tienen las mismas características que las personas Aries que nacen en el hemisferio norte en la primavera, ¿no? Oh, está muy buena. Es verdad, muy buena pregunta, claro. Claro, para mí hay que tener en cuenta, por un lado, que, bueno, quizás nos da a entender que toda esa enorme importancia que le damos al entorno, quizás no es tanto, porque si una primavera o un otoño no llegan a cambiar las características de las personas nacidas en ese signo, pues quizás será que el entorno no es tan importante o no tiene tanta influencia como pretendemos, ¿no? Porque de hecho el otoño desde un punto de vista del hemisferio norte correspondería con Libra, ¿no? Entonces uno puede preguntarse, bueno, si Aries es la primavera, ¿por qué las personas Aries que nacen en el hemisferio sur no tienen las características de Libra en vez de tener las características de Aries, ¿no? Ostras, qué Eso es bueno. lo que denominaríamos la pregunta del millón, que yo reto a muchas personas que se la hagan a esos astrólogos que tanto interés tienen en buscar likes, ¿no? A ver si son capaces de responder esta pregunta, ¿no? Si Eres un Aries es la fenómeno. primavera, ¿no? ¿Cómo es que Es las verdad. personas que nacen en el hemisferio sur tienen las mismas características del norte, teniendo en cuenta que es otoño, ¿no? Eres un fenómeno, Josep. Me encanta. Bueno, en el fondo es algo que Yo para no me lo había mí, planteado nunca, ¿eh? Te claro, tengo que decir, pero tiene todo un sentido aplastante. porque Aplastante, además claro. es así, o sea, tú comparas las características de Claro, una claro. persona Aries nacida en Chile Claro, y tú verás que tiene las características prácticamente iguales que total. una persona Aries nacida en Barcelona o en Madrid, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Si podemos llegar a describir el signo de Aries teniendo en cuenta lo que implica la primavera y todas sus influencias y características, ¿cómo puede ser que en el hemisferio sur, que es otoño, los Aries sean igual, ¿no? Te voy a proponer que no nos lo digas. Esto es para otro vídeo. Lo siento, no me castiguéis a mí. Pero no, te voy a proponer para otro vídeo. De acuerdo, Ay, qué de bueno, acuerdo. Josep. Sí, sí, es que aparte es para que nos des tiempo, yo por lo menos para mí, tiempo a gestionar esta pregunta porque para mí es importante. Y Claro, tiene un... está bien que seamos capaces de Claro, tener criterio propio y pensar un poco, ¿no? exacto, No dejarse llevar por la inercia de lo que uno cree, ¿no? exacto. Hoy precisamente leía en el Facebook una persona que con toda la buena intención me imagino, pero decía equinoccio de primavera, el sol en el inicio de la constelación de Aries. Pues va a ser que no, porque en realidad si tú proyectas la posición del sol en el equinoccio de primavera sobre la bóveda celeste, no te encontrarás a Aries sino a Piscis. O sea, a día de hoy seguimos confundiendo signos y constelaciones y ya empieza a ser hora que la gente empiece a darse cuenta de que no es lo mismo.
Ostras, Josep, eres El fantástico. equinoccio de primavera se inicia el signo de Aries, no la constelación de Aries, porque en realidad el Sol queda situado en la constelación de Piscis. Que eso se desplaza por el movimiento precesional y por ese motivo signos y constelaciones no encajan, pero desde un punto de vista de la astrología eso no tiene la más mínima importancia. La constelación es una realidad astronómica, el signo zodiacal es una realidad astrológica, ¿no? Entonces no hay que confundir, ¿no? Y Buenísimo. por eso es importante tenerlo presente, ¿no? Otro vídeo, lo siento. Os lo prometo que saldrá otro vídeo en nada os lo prometo, pero esto hay que gestionarlo, hay que asentarlo y vamos a hacer otro vídeo. Yo sé que sí, que lo haremos. Claro, por supuesto. Para explicar los equinoccios y la importancia. A mí me has descuadrado, entonces yo cuando me descuadro necesito como procesarlo, entenderlo, y no quiero que me des una respuesta, quiero yo meditarlo para después buscar la respuesta. Fantástico. Bueno, hay gente que me dice, Josep, es que claro, tú lo cuestionas todo, ¿no? No, pero es que eso es fantástico, hay que cuestionarlo todo. Yo creo que uno tiene que tener un mínimo pensamiento crítico. Claro. Y no aceptar las cosas porque siempre han sido así o porque alguien dijo esto o porque fulanito dijo lo otro, ¿no? Es que está bien, encanta. ¿no? Si no, fíjate lo que ha pasado con todo el proceso de pandemia, ¿no? Yo ahora quería hablar de eso también. Y con todo el respeto del mundo, pues nos hemos situado en un plano un poco de borreguismo, ¿no? Totalmente, Josep. Entonces, bueno, cuando uno pierde el pensamiento crítico es lo que pasa, ¿no? Que al final te dejas llevar por la opinión externa sin plantearte tú, pero bueno, preguntas, esto dudas, que me están diciendo es real, es verdad, me lo puedo creer o lo puedo cuestionar, ¿no? Es fantástico. Entonces a mí mis maestros me enseñaron a cuestionarlo todo. Pues por eso yo quiero dejarlo aquí, que la gente se pregunte, se plantee y después ya contestar la pregunta, pero dar eso, que la gente piense y tenga, y también tener ganas de querer aprender y de evolucionar, ¿no? Pero plantearse cosas. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Bueno, en el fondo, si uno lo mira, todo es muy relativo. Exacto, yo para mí digo que la verdad es absoluta y la tiene todo el mundo, porque es verdad. Y desde ese punto de tu verdad, todo el mundo tiene su verdad. La cuestión es eso, ¿no? Que tengas criterio propio, que cuestiones todo y tomes tu propia posición y tu propia opinión. Y que haya un porqué sólido. Claro. Un porqué Claro que sí. sólido. Qué bueno. Sobre la pandemia también te quería comentar yo, bueno, decirte que eres fantástico. Siempre dijiste, Josep, siempre dijiste que se acababa para primavera de 2022. Y bueno, de hecho aquí en España, por lo menos aquí en España, hoy ha saltado, justo hoy o ayer saltó la noticia de que ya se acaban las cuarentenas, de que esto lo hacen como, pues va a ser como una gripe, que lo quieren como viralizar y alucinante. Siempre lo dijiste. Entonces, felicidad. Y bueno, y digo yo que no sé si lo habías dicho en otro vídeo, pero a mí personalmente también me dijiste, cuidado Esther, que después de esto viene una ola de gripe y que, bueno, en otoño vendrá también otra, pero que miremos que ahora vendrán grandes oleadas de gripe, ¿no? Entonces... Claro, lleva 2 años sin supuestamente aparecer, con lo cual quiero que lo comentes. Es normal que ahora venga con toda su fuerza. Es brutal. Para mí es muy buena señal el hecho de que se esté dando una epidemia de gripe, porque eso significa que el coronavirus está perdiendo todo su territorio. Todo su fuerza. De manera que habrá que ver si verdaderamente permanece o desaparece, ¿no? Que eso es lo que habrá que ver con el tiempo, ¿no? Si verdaderamente... Una opinión, ¿qué crees? Claro, yo espero que sí. Yo creo que va a desaparecer. Qué bueno. Porque claro, pensar que un virus que ha demostrado que no tiene una base estacional, porque cuando aquí estábamos en invierno y estaban con esa sexta ola
en plan masivo, por lo que yo sé, en el hemisferio sur, que estaban en verano, estaban igual que aquí. Son igual. Entonces es evidente que es un virus que el tiempo no le afecta al clima, ¿no? El hecho de que haga frío o calor, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a quedar estacional un virus que no se ve afectado por las estaciones? Es que es un poco absurdo, ¿no? Y bueno, yo sigo confiando en que esa conjunción Neptuno-Júpiter que se dará en abril marque su final definitivo, como lo hizo ya en la primavera-verano de 1920, que marcó el final del virus de la gripe española, ¿no? Entonces yo sigo confiando en lo mismo, que el virus se va a desintegrar, se va a disolver. Siempre lo has dicho, de siempre. Y a partir de ahí, pues bueno, otras guerras, ¿no? Sí, también te iba a preguntar cómo se presenta este mes de abril, tal y como están las cosas, Ucrania, Bueno, ten todo. Bueno, aquí en presente, España todo lo que tenemos encima con los transportistas, yo era si nos dabas un poquito de orientación. claro, a mí ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo me lo percibes? encantaría dar eso que la gente Ya, denomina buenas noticias, ya, ¿no? pero es que pinta la cosa que no. Pero para mí es que la buena noticia es que el sistema colapse. O sea, Bueno, pues otra cosa que siempre dijiste es que después de la pandemia vendría un colapso en el sistema. necesitamos que el sistema colapse para que todo el mundo se dé cuenta que esto no tiene sentido Claro, es que no tiene, y no, que es que no tiene que tiene ni haber pies ni cabeza. un cambio de paradigma, un cambio de modelos, tenemos que pensar De todo de forma diferente. pensamiento, Mientras la gran parte de la población siga pensando en que es posible volver al pasado, pues vamos mal, pero muy mal, porque es el pasado que nos ha llevado a este presente tan desastroso, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, yo entiendo que deberíamos rociar al planeta con el chestnut bar, a ver si asimilamos de los errores cometidos y dejamos de repetirlos de una puñetera vez, ¿no? Porque vamos ahí tropezando siempre con las mismas piedras, ¿no? Bueno, ten presente que Plutón entró en Capricornio en 2008, ahí se produce la caída de Lehman Brothers y estalla la burbuja inmobiliaria, ¿no? Teniendo en cuenta que Capricornio gobierna todo lo material, ¿no? Las construcciones, todo aquello que de alguna manera sostiene el sistema capitalista, materialista, la economía liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Es en ese mismo 2008 en el que se produce la conjunción Marte-Plutón. Entonces, Marte tiene un ciclo bianual, de manera que podríamos fijar, si uno se dedica a mirar acontecimientos que hemos vivido, ¿no? 2008, 2010, 2012, ¿no? Se van Sí. dando las conjunciones Marte-Plutón que de alguna manera nos dan a entender 2 años de conflicto, 2 años de guerra en todo lo que implica todo ese proceso de tsunami que está haciendo Capricornio, ¿no? O sea, Capricornio de alguna manera va a demoler o pretende demoler todas las estructuras materiales de este sistema que no tienen futuro, ¿no? Tú habla con quien quieras, de cualquier ramo, desde el ámbito educativo, sanitario, social, político, económico, etcétera, y a ver si alguien experto en cada uno de esos ámbitos te dice si podemos salvar algo, ¿no? Y yo creo que cada vez todo el mundo está más convencido de que no podemos salvar nada, ¿no? Que es necesario repensarlo o reinventarlo absolutamente todo. Pero mientras haya una gran parte de la población que todavía sigue creyendo que esto lo podemos salvar, pues vamos mal, porque verdaderamente es necesario un cambio de sistema, ¿no? Este sistema ya no es válido, ya no se sostiene, ¿no? Bueno, fíjate, conjunción Marte-Plutón en Capricornio 2014, Rusia invade Crimea. Y curiosamente, el 3 de marzo de este año se volvió a dar la conjunción Marte-Plutón. Y fíjate que el 24 de febrero, ¿no? Pocos días antes, se produce la invasión de Ucrania, ¿no?
Entonces, el 23 de marzo de 2020 hubo la conjunción Marte-Plutón en Capricornio. Fíjate, ¿no? El mundo ha estado 2 años en guerra contra un virus. Sí, sí. Por ese motivo, para mí, también reforzaba todavía más el hecho del final de la pandemia, ¿no? Porque se cierra ese ciclo bianual Marte-Plutón y se empieza otro, ¿no? Entonces la guerra contra el virus ha terminado y ahora nos metemos en otra guerra que no tiene que ver con un virus, ¿no? La próxima conjunción Marte-Plutón en 2024 ya se dará en Acuario, con lo cual hablaremos de otros temas. Vale, pero entonces ¿tú Bien. crees que esto durará 2 años? Mira, ¿Guerra? yo confío, espero, tengo fe, ¿no? Que esa conjunción Júpiter-Neptuno del 12 de abril De de este abril. año marque no solo el final de la pandemia, sino también el final del conflicto bélico, ¿no? Vale. Ahora bien, Ojalá. si nos vamos a referir a las repercusiones políticas, sociales, económicas, Ah, no, eso etcétera, no. de este conflicto, pues con toda probabilidad tenemos un par de años de crisis económica draconiana por todo lo que ha supuesto en todos los sentidos, ¿no? Pero ya digo, yo entiendo que es necesario un cambio radical, ¿no? Y Total, para sí. eso debemos darnos cuenta que no podemos sostener un sistema que no aguanta, ¿no? Y sí, yo ya sé que mucha gente habla de la famosa Agenda 2030 de las élites y yo sigo insistiendo que las élites no saben que Plutón tiene otra agenda que no coincide con la suya. Y como Plutón tiene muchísimo más poder que cualquier élite mundial, yo estoy convencidísimo que la agenda que se va a cumplir es la Agenda 2030 de Plutón, no de las élites. Y eso, bueno, al final es una cuestión de no es quién tiene o no tiene la razón, al final es que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su En su lugar, lugar. ¿no? Entonces, si mi previsión no es correcta, bueno, lo veremos en Bueno, con el 2030, exacto, ¿no? exacto. Esa es la cuestión, ¿no? Dentro de 8 años hablaremos de ello. Exacto, Josep. Esa es la cuestión al final y yo puedo aceptarlo, ¿eh? Que no tengo ningún problema en equivocarme, ¿no? Soy humano, cometo errores como todo el mundo y no pretendo en absoluto tener la verdad absoluta, ¿no? Es mi opinión. Exacto, exacto. Entonces entiendo perfectamente que haya personas que no les parezca bien o no estén de acuerdo y incluso la contradigan, siempre que lo hagan desde el respeto, Desde ¿no? el respeto, Que exacto, por esa es la supuesto. cuestión, ¿no? Yo entiendo que la base es esa, ¿no? El Que uno respeto, opine desde el respeto a los que no opinan como totalmente. tú, ¿no? Entonces Bueno, que es esa lo es que la hemos hablado cuestión. antes, ¿no? Todo tiene Claro, su verdad porque es su visión y su mirada, pero siempre desde un respeto, claro. siempre. Qué bueno, Josep. Cuando eso, ¿no? Lo que decimos, que a veces en las formas uno pierde la razón. Totalmente. Entonces ahí hay que ver, ¿no? Con qué formas uno expresa su opinión, ¿no? Y ahí es donde hay que ver, ¿no? Bueno, gracias, Josep. Entonces, bueno, empezamos el signo de Aries. Ese es un signo que para mí es peculiar entender el hecho de que es un signo con una energía bestial muy fuerte. Por eso ahí lo que hablamos, ¿no? Que se ha asociado a la primavera, ¿no? Sí, es una energía muy potente, ¿no? Pero en realidad dura muy poco. El fuego de Aries lo podríamos comparar perfectamente con el fuego de la paja, ¿no? Uno enciende un montón de paja seca, ¿no? Y uno ve cómo ahí surge una llama enorme, pero dura pues pocos minutos, ¿no? Una vez se ha consumido la paja, se apaga el fuego, ¿no? Entonces es un fuego muy potente, es un fuego muy fuerte, pero dura muy poco. Entonces, para mí, la clave no está tanto en qué hacemos con esa energía, que también, ¿no? Sino en qué hacemos cuando no la vamos a usar. O sea, la cuestión no es tan complicado ser Aries,
sino ser Aries cuando uno no tiene que comportarse como un Aries. Porque insistimos en que es una energía para un momento muy preciso. Si lo comparamos con una semilla, ¿no? La fuerza que hace que se rompa la cáscara de la semilla y salga el brote. Sí, ahí tenemos Aries, pero ya está, ¿no? No hay más, ¿no? Ya se ha roto la cáscara, ha salido el brote y ahí se acaba todo, ¿no? Entonces es una energía muy fuerte, es una energía muy potente, pero una energía para un momento concreto, para un momento preciso. Ejemplos para mí podemos poner muchos, ¿no? Desde el médico de urgencias, ¿no? ¿Qué energía necesita? Pues una energía Aries. De hecho, la urgencia como tal, lo que entendemos como urgencia, es una energía de Aries. No hay tiempo que perder, hay que actuar. Acción. No hay ni tiempo que pensar, o sea, es acción-reacción, ¿no? No tenemos ni tiempo para pensar. Un socorrista, ¿no? Tú ves que alguien se está ahogando en medio del mar. Tú eres el socorrista, ¿qué haces, no? Pues saltas disparado y te metes en el mar para salvar a esa persona que se está ahogando. Acción-reacción. Ahora, imagina por un momento, por eso ya a veces hay palabras que se asocian a un determinado signo que, bueno, a mí me hacen dudar de si se eligieron bien, ¿no? Porque hay quien asocia la palabra valor con Aries, ¿no? Pero el valor parte de la conciencia. O sea, yo soy consciente que estoy asumiendo un riesgo y aún así lo asumo. Con lo cual, ahí nos referiríamos al valor, ¿no? Pero es que la persona que se lanza al agua con olas de 5 metros, ¿de verdad está pensando el riesgo que corre? No. Entonces hablaríamos de valor o hablaríamos de impulso, ¿no? Entonces es que la persona no tiene ni tiempo a pensar, ¿no? Ve a alguien que se está ahogando y se tira al agua. Es que no lo piensa. Si lo pensase, el riesgo que corre, quizás lo que haría sería agarrar el teléfono, llamar a la Cruz Roja para que venga con el helicóptero a salvar a esa persona irresponsable que se metió en el mar con olas de 5 metros y bandera roja, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría? Pues que la persona se ahogaría. Entonces, por eso, cuando piensas en flores, ¿no? Aries Impatiens. Sí y no. ¿Cómo Sí que y no? no. Nos estabas hablando en flores, o sea, en Aries, y yo estaba pensando en flores, en Impatiens, porque tuve la suerte de ver Impatiens en Inglaterra. Entonces, Claro, pero claro, la energía que tiene es brutal. y es así, ¿no? Y es una energía muy adecuada, ¿no? ¿No? Y Y aparte que las va, semillas, yo me impactó que estaba en bolsitas, Impatiens tiene su bolsita para las semillas. y No la tocas, llegábamos a tocarlas y ya, ¡plaf! Era claro, el salto, claro, ¿no? pero fíjate que esa es la función de Aries. O sea, si tú eres una socorrista, estás sentada en tu hamaca en el mar y ves a alguien que se está ahogando, ¿qué haces? Saltas disparado, ¿no? Es que era impulso Entonces, total, no daba mi, tiempo, ni la tocabas y ya se abría, ¿no? mi pregunta es, imagínate, evidentemente que no pase, ¿no? Pero imagínate que has tenido un accidente, tienes un corte enorme en la pierna, te vas a urgencias, te estás desangrando. Aparece el médico Aries precipitadamente para intentar aplacar esa hemorragia, ¿le darías empatía? No, no, lo dejaría. Te metiste en el mar, te estás ahogando, salta el socorrista Aries a salvarte la vida, ¿le darías empatía? No, lo dejo, que siga. O sea, esa es la cuestión, ¿no? Yo no digo que evidentemente que empate es una esencia floral muy adecuada para Aries, ¿no? Pero la cuestión no es tanto eso, sino en qué momento Claro, esa esencia floral es apropiada. desaprobado, exacto, eso sí. Porque,
Porque en realidad Aries tiene una energía que es característica y que tiene una función. En Aries encontraremos todos los grandes emprendedores. La persona que en plena crisis, Claro, ahí con un impulso de porque es la arrebato, energía ¿no? de impulso. Decide poner en marcha una empresa sin pensar en el riesgo que en el fondo está corriendo, ¿no? Le damos impatience, entonces, ¿cómo saldremos de las crisis si no hay emprendedores que se arriesguen, ¿no? Claro, Entonces, esa es la cuestión para mí. La clave de Aries no está tanto en su energía en sí, que es la que tiene que ser, sino en usarla adecuadamente en el momento y la circunstancia en la que esa energía es precisa. De manera que cuando un Aries está situado en una situación, circunstancia de urgencia, tiene la energía óptima para poder afrontarlo. claro, pero si ¿Hay esa algo mal, ¿hay algo mal ahí? No, no, que vas a rectificar cuando ese conductor de ambulancia va a toda castaña por la carretera con la sirena apartando a todos los coches porque tiene que llevar a una persona que tiene una crisis cardíaca lo antes posible al hospital, ¿no? sí, pero si después ese conductor coge su coche privado y va a Ahí mecha está, ahí está. y tú Entonces, vas delante tan tranquilita y empieza a pitarte y a decirte de todo, claro, ahí, entonces ahí sí, ¿no? ahí está. Entonces, para mí, lo más complejo de Aries precisamente es eso, ¿no? Que es una energía tan precisa, tan concreta y necesaria para un momento tan determinado, que la cuestión es qué haces tú siendo Aries en un mundo que no precisa ese Aries, ¿no? Claro, ¿Qué hace el médico de urgencias cuando no hay urgencias? claro. ¿Qué hace el socorrista cuando nadie se ahoga? O el conductor de ambulancias, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues probablemente si esa persona no es capaz de manejar adecuadamente esa energía, ahí es donde veremos el problema de Aries, ¿no? Y veremos la persona impaciente, ¿no? Que va andando por la calle y anda como si llevase una ambulancia con sirenas, arrollando a todo el Arrollando a mundo, todo el mundo. cuando en realidad no lleva a nadie detrás colgado en la espalda para llevarlo a urgencias a un hospital, ¿no? Bueno, entonces el problema no es tanto de Aries, porque yo creo que los signos no tienen ningún problema, sino que en realidad es la persona que no sabe manejar adecuadamente esa energía en su día a día. Y probablemente es una energía muy compleja de manejar fuera de espacio, ¿no? Claro, son momentos tan concretos en los que necesitamos esa energía tan puntuales, ¿no? ¿Qué hace una persona Aries cuando no tiene que emprender una empresa? O no tiene que salvar a nadie en un accidente, o no tiene que ganar una carrera, porque en realidad esa energía de Aries también es la que hace posible que un atleta corra 100 metros lisos en pocos minutos y llegue el primero a la meta, ¿no? Sí, gracias a esa energía llegó primero y ganó la carrera y se llevó a lo mejor una medalla de oro en unas Olimpiadas, ¿no? Y luego, cuando no está compitiendo con nadie, cuando está en su casa tranquilo, conversando, comiendo con sus familiares, ¿no? Sigue siendo Aries y sigue teniendo esa energía en sí, ¿no? Entonces, ¿qué hace luego ese Aries, no? Ahí es donde veremos ese empate. Vale, Pero surge porque la persona no ha aprendido a manejar adecuadamente esa energía y probablemente porque no ha entendido que es una energía muy valiosa, porque lo es, pero para usarla en momentos muy precisos y muy concretos. De manera que todo el trabajo de Aries consiste en todo ese tiempo durante el día en el que no necesitarás esa energía tan potente, pero eso no significa que tengas que dejar de ser Aries. qué bueno. Entonces la pregunta del millón es ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo sigo siendo Aries con esa energía, ¿no? Si la contengo,
probablemente acabe teniendo problemas de salud. ¿Por qué? Porque la energía de Aries es una energía que es un fuego muy intenso. Entonces ese fuego, si tú lo contienes dentro, te acabará provocando enfermedades inflamatorias. Normalmente es una energía que se va al intestino y muchas personas padecen el típico colon irritable, que en realidad es una energía de Aries contenida, ¿no? Se ha contenido en el intestino y ahí tienes todo ese fuego. O ese fuego puede irse hacia la periferia y entonces te encuentras personas Aries que tienen graves problemas articulares asociados a enfermedades inflamatorias, ¿no? Entonces la clave está, vale, de acuerdo, tienes una energía, es una energía muy fuerte, tanto que si la contienes te quema. Y no puedo estar corriendo en casa todo este santo día, ¿no? Ni puedo estar compitiendo con todo el mundo Claro. siempre, ¿no? Porque ya no solo es desgastante para ti, es que lo es para los demás, ¿no? El hecho de que alguien pretenda competir contigo cuando tú no tienes ninguna intención de hacerlo, ¿no? Entonces ahí es donde surge esas actitudes más en desequilibrio de Aries, como la provocación. Como necesito competir, porque es una manera de volcar esa energía en un territorio que me es afín, pues ¿qué hago? Pues provocar a todo el mundo, así entramos en competición y ya tengo la justificación para meterle esa energía. Claro. Fíjate en un niño, ¿no? Para mí es muy común ver a los niños, ¿no? El niño Aries llega con su bicicleta a la plaza del pueblo, hace una mirada así rápida hasta que da con un posible competidor, ¿no? Entonces va directo a toda prisa, ¿no? Le da un golpe a su bicicleta y se pone a su lado. ¿Qué? ¿Competimos? ¿No? Claro. Claro, es que si no hay nadie con quien competir, ¿qué gracia tiene, Bueno, ¿no? Vas a correr sin competir con nadie, ¿y qué vas a ganar, ¿no? claro. ¿Quién llega al primero si eres tú el único que compite? Pues tú, ¿no? No hay nadie más, ¿no? Entonces, esa es para mí lo más importante. ¿Qué hacemos con esa energía, ¿no? Pues encontrar eso que tan complicado es en Aries, que es la quietud. Es ese estado en el que la energía está en un estado de latencia sin generar ningún tipo de perjuicio. Lo podríamos ver, imagínate un atleta que está ahí en el punto de salida, el juez de línea a punto de dar el pitido para que salga corriendo, tú ves al atleta ahí posicionado para salir. Si verdaderamente ese atleta Aries manejase correctamente su energía, no deberías ver tensión en ningún lugar. O sea, vemos al atleta preparado, pero físicamente no hay tensión, mentalmente no hay tensión, emocionalmente no hay tensión, pero aún así, cuando el juez de línea dé el punto del pistoletazo de salida, será el primero en salir. Entonces, eso es lo más complicado. Por eso manejar o ser Aries es muy complejo, ¿no? ¿Cómo consigues mantener esa energía en un estado de quietud de manera que no te dañe a ti? Porque para que no te queme, ni dañe a los demás, porque eso es lo que uno puede hacer cuando quemamos a otros, ¿no? Con la provocación, el pinchar, ¿no? Porque necesito competir con alguien, si no, ¿qué hago con esta energía, ¿no? Y entonces voy creando ahí como un ambiente, un entorno de hostilidad, ¿no? Que en el fondo me da a mí la justificación para poder ahora sí, ¿no? Liberar esa energía que me estaba quemando por dentro, ¿no? Por eso probablemente el impatient es tan importante, ¿no? Para ayudar a encontrar ese punto en el que
no aplacamos esa energía, porque no hay que aplacarla, porque entonces estaríamos actuando en contra de la naturaleza de Aries, ¿no? Claro. Si aplacamos a ese médico de Aries hasta el punto que, bueno, que ya no siente la urgencia, entonces ¿qué pasa? ¿No? Uy, tranquilos, no hay prisa, ¿no? A mí no me vengan con gritos, ¿no? Bueno, pero es que se está desangrando. Bueno, que nadie se alarme, que ya llegamos, ¿no? Claro, claro. No, va a ser que no, ¿no? Ostras. ¿Sí entiendes? Entonces, Totalmente. eso es lo Claro, complicado, ¿no? La persona Aries debe buscar y encima lo sí debe que buscar dentro de sí misma. claro. Ese es un estado que no le vendrá dado por el exterior, sino que la persona Aries debe encontrar en su interior. Debo ser capaz de encontrar ese estado de quietud en el que es como ese reservorio donde uno mantiene la llama, ¿no? Por ejemplo, cuando se producen el inicio de las Olimpiadas, que la llama se enciende en Grecia, ¿no? Y se coloca en un recipiente, se traslada hasta el lugar donde están las Olimpiadas para encender la antorcha, ¿no? Eso, ¿no? Es una llama muy intensa, una llama muy fuerte, pero la tengo ahí en un reservorio estanco en el que no me daña a mí y no daña a nadie. Pero cuando necesito esa energía solo tengo que liberarla. Y entonces saldré corriendo más rápido que nadie y ganaré la carrera. Claro. Incluso probablemente mucho mejor que el atleta que no ha sido capaz de encontrar ese estado quieto. Es buscar ese estado en el que uno mantiene un estado de paz, de equilibrio, de armonía, ¿no? Es complicado de encontrarlo y por ese motivo es habitual que muchas personas Aries cuando intentan buscar, porque ya ven que ir todo el día con el fuego encendido por la vida no es una buena idea. Entonces, cuando intentan contener esa llama, ¿qué pasa? Pues muchas veces se colocan en un estado de estancamiento total. Y Claro. ves a una persona Aries que no toma decisiones y es incapaz de tomarlas. Por eso yo entiendo que Impaten está bien, pero a una persona Aries en ese estado de estancamiento probablemente le daríamos escleranto. Claro. ¿Y el esclerantos es válido para una persona Aries? Claro que sí. Pues Para mira, una yo no te persona hubiese Aries. dicho, es que antes te hubiese dicho, no sé, un GORS para aplacar el fuego, un Holly, pero no hubiese Sí, pensado en el Esclerantus. es que la persona, o sea, cuando la persona Aries no ha aprendido o nadie le ha enseñado o Bueno, no claro, que es se ha la dualidad, ejercitado, ¿no? exacto, tiene un sentido, claro, es que es irte de una polaridad a otra. Entonces, claro, Entonces, es para encontrar el equilibrio. ¿qué pasará? Pues que la persona Aries pasa de acción-reacción. No hay tiempo que Claro, pensar, hay que actuar, a me quedo ahí estancado y no soy capaz de tomar una decisión. Un ejemplo que yo he visto claro, con claro. niños, ¿no? Tú a un niño Aries te viene y te dice, imagínate que tú tienes un hijo de, no sé, de 10 años y tú le dices, Miguel, aquí tienes 10 euros y me vas a comprar 1 kilo de manzanas al mercado. Saldrá disparado, en 10 minutos lo tienes en casa. Sí, Mamá, el kilo de manzanas. Tú abres la bolsa y te encuentras con 1 kilo de manzanas en mal estado. ¿Cómo me traes esto, no? No le diste ninguna indicación. Le claro, dijiste 1 kilo de manzanas, tu hijo ha salido corriendo, disparado, ha ido a la parada del mercado, la más cercana y la que había menos gente, y ha cogido las manzanas que tenía más a mano para ir lo más rápido posible y llegar a tu casa como un rayo. ¿Sí? Han pasado 24 horas y a tu hijo le dices, toma Miguel, 10 euros y me vas al mercado a comprar
1 kilo de naranjas, pero no me hagas como ayer, a ver qué naranjas me traes, ¿no? Bueno, tu hijo sale de casa a las 9 de la mañana, son las 12 del mediodía y no ha regresado. Está buscando todavía las mejores naranjas. De manera que ya alarmada a ver si le ha pasado algo, decides ir al mercado, te lo encuentras sentado ahí en el suelo, mirando todas las paradas del mercado y razonando en voz alta. Esta señora las tiene más bonitas, esas son más brillantes, las otras parecen más dulces. ¿Dónde compro las naranjas que me pide mamá? Claro. Con lo cual, esa energía, Aries, tan impulsiva, le diste toda una serie de condiciones que tiene que pasar por la mente, y cuando le metes la mente a esa energía, Claro. Aries, entonces se bloquea. Se bloquea, claro. Y entonces entras ahí en ese estado red, ¿no? Que tanto conocemos de esclerantos, la derecha o la izquierda, ¿no? Bueno, es que la derecha tiene un pro y un contra, ¿no? Y la izquierda también, ¿no? Claro. Y el pro de la derecha tiene otro pro y otro contra. Y el pro de la izquierda también, ¿no? Entonces tienes ahí una red de indecisión en el que Aries no es capaz de tomar una decisión. Una decisión, claro. Entonces Aries siempre es impulsivo, decidido, dinámico, etc. No. Páralo, hazle que ponga ahí la mente en esa energía de Aries, y lo que te encontrarás es la energía estancada y bloqueada. Y entonces entrará en decisión. No sé qué hacer con mi vida. Y yo me encuentro en consulta con muchas personas Aries que llevan años estancados, incapaces de tomar una decisión. ¿Por qué no salen de ahí? Porque en parte pretenden tomarla a través de un recurso que no es adecuado, que es la mente, ¿no? Porque Aries actúa sin pensar. Entonces, Claro, por eso es importante, yo les digo, fíjate un objetivo y lánzate, ¿no? Y si, bueno, pues eso, no, y si no, fija un objetivo y lánzate, porque cuando le pongas la duda ya la liamos, ¿no? Entonces, mientras Aries funciona con esa inercia natural que le corresponde acción-reacción, acción-reacción, no pienso, lo que hago es actuar, entonces todo funciona bien. Bien relativamente, porque veremos un Aries impaciente y precipitado las 24 horas del día. Con esa famosa frase que tanto irrita a los tauros del venga, venga, espabila, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que a veces ese impulso de Aries puede ser irritante, ¿no? Para otros signos que no tienen el mismo ritmo, ¿no? Y lo que provocará en muchos casos es eso, un Aries estancado. Entonces, uno está irritado con uno mismo porque no consigue volver a poner en marcha esa energía tan natural de Aries que se quedó ahí apagada, ¿no? En vez de contener esa llama en un estado de quietud interna, probablemente lo que hicimos es apagarla. Claro. Volver a prender esa llama, a veces en personas Aries puede costar años. Entonces, ¿qué veremos? Pues una persona en un estado de irritación, de frustración, de impotencia, ¿no? ¿Cómo puede ser si yo soy Aries? Claro. Sí, pero bloqueamos esa energía y apagamos la llama. Entonces tendrá que venir una chispa, ¿no? Porque esa es la cuestión, ¿no? Falta la chispa que ponga en marcha de nuevo esa llama para que Aries pueda entrar de nuevo en esa vorágine de acción-reacción, ¿no? Sí, pero si no aprende a manejar al mismo tiempo ese estado de mantener esa llama en un reservorio estanco y ser capaz de mantenerme en ese estado de quietud cuando no hace falta que actúe con urgencia, volveremos a caer de nuevo en algún momento en esa situación de estancamiento total. Eso yo lo he visto muchas veces en consultas, sobre todo en mujeres Aries,
se quedan embarazadas, el embarazo para el ritmo natural de su vida y ahí quedan en un estado de estancamiento que puede durar años. Pues eso es lo más complicado, ¿no? Entonces, ahí es donde uno busca dentro de uno mismo ese estado de paz interior. ¿Con qué? Meditación, mindfulness, cualquier tipo de herramienta que me ayude a eso sin pretender aplacar o apagar algo que es natural en mí. No debo apagar esa llama. Qué bueno. Porque entonces es tan contraproducente como que te quemes por dentro. Claro. Y la cuestión es aprender a manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces el problema no es tanto en ser Aries cuando esa energía es necesaria, como qué hago con mi Aries cuando no tengo que actuar como tal, ¿no? Pues ¿dónde veremos Aries? Pues eso, en cualquier actividad o profesión que precise urgencia, acción-reacción. No hay tiempo a pensar, hay que actuar. Qué bueno. Piensa una persona Aries como subalterno en una empresa, ¿no? Aries es el CAP, es la cabeza, ¿no? Y el capo, la cabeza es quien manda, quien toma las decisiones. Por eso tenemos el cerebro aquí, ¿no? Entonces, un Aries no vive bien. Que le digan lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, al ritmo que tiene que hacerlo. Por eso es un signo para o bien ser digamos, el jefe de tu propia empresa, o si trabajas para otro, pues tener digamos, un cargo ejecutivo en el que quien da órdenes eres tú. Aries no es un signo muy adecuado para recibir órdenes, ¿no? Entonces uno también tiene que ver dentro del ámbito, si uno se mete en una empresa piramidal y jerárquica, ¿no? Uno tiene que ver en qué lugar me voy a colocar. En la base de la pirámide te vas a morir. Claro. O vas a matar a alguien, porque al final esa energía dentro va a ser como un polvorín que en algún momento va a estallar, ¿no? Y luego ahí también tenemos que tener en cuenta, sobre todo y especialmente los niños, ¿no? Claro, un niño Aries, tienes que ayudarle ya desde pequeño a manejar correctamente esa energía y, por supuesto, no darle más fuego. Entonces yo veo muy a menudo en consulta papás probablemente desde el desconocimiento, que casi como quien dice alimentan a su niño Aries con azúcares Claro, refinados, ¿no? Y luego claro. nos quejamos de que, bueno, es que mi hijo ha sido diagnosticado de hiperactividad. Exacto, es lo que te iba a decir yo ahora. No, tu hijo es un niño activo, mal alimentado, que no es lo Exacto, mismo. exacto. Ahí, en todo caso, el problema lo tiene en parte el sistema, que no sabe dónde colocar a esos niños. Está claro que un niño activo, pretender tenerlo sentado 5 horas en un Es que no, pues pupitre no, sin moverse, es que no claro, es que es entiéndelo. inviable. Déjalo que salga Exacto, cada hora, como mínimo, a hacer una carrera de competición por el patio, ¿no? Y claro, luego que vuelva a sentarse al pupitre, ¿no? exacto. Pero ¿cómo pretendes que ese niño o esa niña, no esté ahí sentado inmóvil escuchando como el maestro o la maestra explica la lección? Necesita acción, ¿no? Necesita usar esa energía. Entonces sí, verás a ese niño o niña dando golpecitos con el bolígrafo en la mesa porque esa energía está ahí con Claro, tensión, exacto. con ganas de salir, o con la pierna o con el pie, ¿no? El típico tap, 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 ¿no? Que luego el maestro o la maestra se pone nerviosa, le acaba metiendo un grito y eso todavía será peor. Entonces eso es importante, educar. Tenemos que tener en cuenta que Aries es un signo de naturaleza guerrera, pero no pensemos en lo guerrero desde la lucha o desde el combate, porque ahí para mí también es un gran error educar a Aries desde la visión de lo que es la guerra, ¿no?
No, pensemos en un guerrero oriental, ¿no? Ese maestro de artes marciales, ¿no? Que es un gran guerrero y que es capaz de mantenerse en ese estado apacible y tranquilo gran parte del día, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, Entonces, por perfecto. eso es importante no alimentar la lucha, no alimentar el combate, pero sí tenemos en cuenta que tenemos la energía de un guerrero, ¿no? Ese guerrero que en la prehistoria era el cazador que salía a cazar, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Vale, de acuerdo. Has cazado el animal que necesitamos para comer. ¿Y ahora qué haces? ¿Qué hacemos con esa energía? Ya cazaste, ¿no? Volverás a cazar de nuevo. ¿Para qué? Si tenemos Ya alimento lo suficiente, ¿no? tenemos. Entonces esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué hacemos con un guerrero, ¿no? Cuando no hay nada que cazar, ¿no? Cuando no hay metas que conquistar, cuando no hay carreras que ganar, ¿no? Si no lo educamos adecuadamente, pues es ahí donde tendremos problemas, ¿no? Pero por déficit de educación, porque ya no entendemos las Claro. características del arquetipo y también, lógicamente, por déficit de alimentación. Si nutrimos con fuego a un niño que es puro fuego, Claro, ¿qué esperas que que se haga, ¿no? quema, claro, es que se va a quemar. Y luego ahí tienes encima una carga a veces, quizás ahora no tanto, ¿no? Pero en tiempos antiguos una carga de género, porque Aries, teniendo en cuenta que el planeta que lo gobierna es Marte, entonces es un signo que se ha estigmatizado mucho desde lo masculino. ¿Vale? ¿Y qué hace una mujer Aries? ¿Cómo maneja esa energía, Claro. no? Pues yo he visto y he tratado personas en consulta, mujeres en consulta, ¿no? Que cuando eran niñas su impulso natural era saltar y agarrar un balón o una espada o lo que sea, ¿no? Y papá a lo mejor, incluso he vivido casos así, papá le daba un bofetón Claro, y le daba una muñeca. Entonces, ¿qué pasa con esa niña, no? Que llegada a la edad adulta se había convertido en una figura de porcelana. Por tanto, veías a una mujer aparentemente frágil, aparentemente muy vulnerable, pero curiosamente miraba su carta y resulta que era una mujer Aries, ¿no? Y es como, ¿cómo puede ser, no? Bueno, pues muy simple, porque cuando bloqueamos la energía de un signo, nos surge el signo opuesto desde el desequilibrio. De manera que esa mujer Aries se pasó al opuesto, que es Libra, pero desde el desequilibrio más absoluto. Entonces vemos, yo recuerdo una mujer encima Aries, que yo atendía en consulta y era tal cual, ¿eh? Una figurita frágil de porcelana vulnerable que encima venía acompañada siempre por su pareja, ¿no? Algo que es muy característico de Libra, pero no de Aries, ¿no? Entonces ahí ves, ¿no? Me puedo pasar al enemigo, que es el signo opuesto. Si me noquean la naturaleza de mi signo, puede pasar. ostras, Entonces, bueno, yo hay sí. signos que cargan el estigma del género, ¿no? Y Aries lo es cuando una mujer nace bajo esa energía. Por suerte, confío que eso vaya cambiando, ¿no? Exacto, y sobre todo ahora con todos nuestros niños, ¿no? Qué importante es lo que tú has dicho. Y ahora más que nunca, porque ya hace años, ¿no? Que cuántas medicaciones de hiperactividad, de, claro, de apaciguar a esos niños, ¿no? Bueno, si los padres entienden esto, pues ayudarlos a sacar eso, ¿no? Claro, Enseñarlos, educarlos, a lo mejor ya los adultos a seguir trabajándonos, pero bueno, nuestros niños también, ¿no? Yo es que tú tienes cuando tú hablabas pensaba justo en un niño que yo quiero muchísimo, me has dado la clave, que es verdad que es Impatiens, o sea, es brutal, ¿no? Y Claro, tú tienes un Ferrari, sí, dale sí, gasolina de brutal, competición y total. verás lo que hace, Sí, ¿no? sí.
No, y la madre súper bien, pues lo lleva súper bien, pero justo por eso, ¿no? Porque vamos trabajando desde ese aspecto. Entonces, Pero me ¿qué has dado la hago? clave con el esclerantus, ¿eh? Claro, ¿qué hago con ese niño Aries? ¿No? Pues ayudarle a ser Ayudarle. Libra desde el equilibrio. Exacto. Y eso significa, debo ayudarle no a reprimir esa energía No, natural, todo lo porque eso contrario, sería sino que vaya negativo, saliendo y también integrar esa paz y ese, cuando sino el, saber bueno, posicionarse en cada momento, cuando hay que salir, hay que salir. a meditar, ¿no? El dile Exacto, a ese niño, totalmente. imagínate, ¿no? Que tienes una lámpara ahí en tu corazón con esa llama, ¿no? Que no la hemos apagado, no la hemos aplacado, no la hemos hecho más pequeña, tiene toda su intensidad, pero la vamos a poner ahí resguardada dentro de ti para que tú puedas utilizarla cuando de verdad Cuando tú sea quieras. necesario. Pero ahora vamos a buscar esa paz, ¿no? Ese estado de equilibrio, ese estado de tranquilidad, ¿no? Exacto. Y para eso no podemos meterle la mente. Qué En bueno, todo caso, tenemos que meterle el corazón. el corazón. Que ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Cuando pretendemos educar a Aries desde la mente. No, ¿cómo vamos a educar a un Aries con la mente? Con el Si Aries fuego, actúa sin pensar. claro, si es el fuego, claro, es el. Qué Entonces, bueno, esa llama donde está, en su corazón, ese ¿no? corazón, Entonces, ayúdale a encontrar ese ese estado equilibrio. de quietud, de paz, de tranquilidad interna, pero que tiene que buscar aquí en el corazón, no en la mente. Esa paz ahí en la mente no la va a encontrar, ¿no? Qué Y eso. Y es importante también lo que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? Yo entiendo que uno de esos grandes cambios que tiene que hacer nuestra humanidad es dejar de asociar a los hombres con Marte y las mujeres con Venus, ¿no? convenios. Yo, y lo digo con todo el respeto, pero a mí me sorprende muchísimo. Ahora el 8 de marzo veo una super pancarta de reclamación de derechos femeninos, lo cual me parece justo y correcto, pero luego debajo me estampan ahí el símbolo de Venus, ¿no? Yo creo que quien hizo eso no sabe muy bien qué implicación tiene Venus desde un punto de vista energético, porque Venus es un planeta pasivo pero efectivo. Y la función de Venus es complacer. ¿A quién? A Marte. Por eso son pares, por eso van a la par, ¿no? Entonces, no, así no saldremos de este Claro, conflicto, ¿no? Como sigamos asociando al hombre con Marte y a la mujer con Venus, no vamos bien. Por eso a mí me indigna cuando a veces veo esos comentarios en contra del supuesto patriarcado, ¿no? Lo que estamos viviendo no es un patriarcado ni en sueños, estoy contigo. porque el patriarca es el sol. Entonces, mientras asociemos al hombre con Marte, eso no es una sociedad patriarcal. En todo caso, es una sociedad marcial. Eso es lo que vemos hoy en Ucrania, ¿no? La muestra de lo que implica cuando manejamos terriblemente mal esa energía de Marte. Debemos además cambiar el significado, ¿no? Marte es el planeta del esfuerzo. Mientras lo sigamos asociando a la guerra, ¿no? Al dios de la guerra, vamos mal. Entonces, yo entiendo que debemos hacer un cambio grande. La mujer debe identificarse y debe empoderarse a través de la luna. Al igual que el hombre debe empoderarse a través del sol, no de Marte, ¿no? Y el otro día una mujer me decía, sí, claro, pero fíjate, Josep, ¿no? Al final caemos en lo mismo, porque el sol es más importante que la luna. De verdad, ¿tú crees que es así? ¿No? Fíjate, ¿no? Es cierto, ¿eh? Si tú quieres verlo así, que el sol es el centro del sistema solar. Pero ¿a qué le debemos la vida? Si la vida fuese responsabilidad exclusiva del Sol, entonces en todos los planetas habría vida.
porque la Tierra es el único planeta del sistema solar en el que hay vida. Porque en la Tierra hay agua, y el agua es el origen de la vida. Y el agua, ¿quién la administra? La Luna, que orbita alrededor de la Tierra. Entonces, si vamos a ponerle grados de importancia, aunque yo no se los pondría, pero si lo quieres así, en realidad, desde mi punto de vista, entiendo que en todo caso es más importante la Luna que no el Sol. Que es la vida, y la mujer también da vida. Curioso, ¿no? Entonces, el Sol participa y evidentemente que aporta su parte en esa vida, pero una parte que para mí es igual, es tan importante el Sol como la Luna. Sin la Luna, indiscutiblemente en la Tierra no habría vida. Qué Y bonito. entonces, bueno, por ese motivo yo entiendo que si queremos acabar definitivamente con esa lacra de la violencia de género, no lo podemos hacer desde Venus y Marte. Venus y Marte son planetas conductuales. Entonces, si vamos a pensar desde el punto de vista del arquetipo, el arquetipo es el Sol y la Luna, no Venus y Marte. Y los dos tenemos integrados todos los arquetipos. Claro, Entonces, claro. integrar todos desde el amor. Desde el Sol al hombre le será mucho más fácil llegar a la Luna, lo que hoy en día nos resulta prácticamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pretendemos hacerlo desde Marte. ¿Cómo vas a llegar a la Luna desde Marte? Eso es imposible, ¿no? En todo caso, puedes llegar a la Luna a través del Sol, pero no a través de Marte, ¿no? Por ese motivo debemos abandonar esas energías conductuales para situarnos en el arquetipo, y entonces sí hablaremos de una sociedad patriarcal o matriarcal, ¿no? Y descubriremos que en el fondo todas son justas, porque tampoco importará tanto, ¿no? La cuestión es que se administre adecuadamente, y el Sol administrará igual de bien que la Luna, ¿no? Porque en la más remota antigüedad tampoco tenía tanta importancia. Pero que se refiera a lo que vivimos hoy como patriarcado me parece un insulto para el patriarca, que es el Sol, ¿no? Porque en realidad lo que vivimos es una sociedad marcial y así nos va. Pero si la mujer sigue posicionándose en una energía de Venus, eso es una trampa. ¿Cómo vas a salir de ahí como mujer, ¿no? Cuando la energía de Venus es complacer, ¿no? ¿Cómo sales de ahí, ¿no? Entonces, no, reconcíliate con la Luna, empodérate como mujer a través de la Luna. Y quizás a lo mejor de esa forma también obligamos a los hombres marciales, ¿no?, a que abandonen a Marte, se coloquen en el Sol, y gracias a eso encontrarán su propia Luna, ¿no? Algo que durante décadas ha sido prácticamente un sueño ilusorio. Qué bonito, Josep, tienes una mirada, es que es tan bonito, aparte tu mirada, cómo nos explicas, cómo... Me encanta. Bueno, yo voy a aprovechar, lo siento, tengo que aprovechar y darte publicidad. Tú en mayo vas a empezar un curso de formación de astrología. Sí. Por favor, de verdad, eres fantástico, porque es que es todo Gracias. Lo que enseñas, es tan bonito. Yo he tenido la suerte de hacer la iniciación, estoy pensando que me voy a hacer el de astrología. Es que, como lo explicas, es que enamora. Entonces, yo quiero llamar desde aquí que en mayo empiezas una formación de 15 meses. Claro, ahí veremos todo a nivel extendido. Que tú nos vas a explicar, nos vas a contar, o sea, entonces invita a todo quien quiera. Yo, como dejo en la página web, dejo mi correo, quien quiera que se informe, que lo haces online, lo haces presencial, entonces puede apuntarse todo el mundo, no hay problema. Estamos muy cerquita de Barcelona, estamos en el Centro de Naturterapias, en Vilanova del Camí, al lado de Igualada. Pero bueno, que lo haces online también. Y que te aprovechen, porque todo lo que enseñas, todo lo que aprendemos contigo, pero sobre todo me encanta tu mirada de humildad, tu mirada tan positiva, tu mirada de integración y de darle la vuelta de lo que se mira como negativo,
a cómo lo pones en positivo. Es que me encanta. Es lo que siempre he admirado de ti. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Esa integración de lo masculino con lo femenino, de que hablábamos de Marte y Venus, sino mirarlo desde la reconciliación con nuestra luna, con nuestro sol. O sea, me encanta, Josep. Se aprende tanto contigo. Gracias. Todos aprendemos de todos al final. Pero esta mirada, dices, qué bonito. Bueno, y eso lo veremos en profundidad en el curso, ¿no? Todos esos arquetipos que entiendo que vale la pena reconectar, ¿no? Y yo animo a todas las mujeres que nos están escuchando que intenten conectar con su luna, ¿no? Qué bueno, con su Venus, ¿no? qué bueno. Gracias. Con su Venus no, con su luna, Con ¿no? su luna, con su luna. A mí siempre, yo ahí con la luna Porque estoy en el trabajo. desde Venus lo que uno hace es que es una energía pasiva. Claro, O sea, claro, Venus es receptivo, es como claro. que me den, ¿no? Que me regalen, que me faciliten. Y en todo caso, lo que hago yo desde Venus es complacer a otros, ¿no? Muchas veces a costa mía. Entonces ya, pero es que eso es Venus. Qué bueno. Ten presente que a veces también lo vemos como una energía muy bonita. Los antiguos hacían los sacrificios más bestias que nos podemos Ya imaginar. ves. Entonces, bueno, quizás tenemos una visión un poco equivocada de esa energía. De hecho, se dice que antiguamente, evidentemente nos vamos a miles de años atrás, Venus no tenía una órbita estable alrededor del Sol. Y eso provocaba que en según qué movimientos provocase una serie de cataclismos en la Tierra y que probablemente ese es el motivo porque nuestros más remotos antepasados le dedicaban los más bestias sacrificios a Venus, ¿no? Porque en realidad lo temían, ¿no? Bueno, Venus se colocó en una órbita estable y tiene una función que es eso, ¿no? Complacer, ¿no? Pues vamos a Cada, darle vuelta a todo eso. La luna La es luna, qué sumamente bueno. importante, ¿no? Por Además, eso, por eso dime, la dime. luna es la encargada de administrar el agua, ¿no? Exacto. Y el agua es la base de la vida, De ¿no? la vida, ¿no? Y la mujer también es dar la vida, ¿no? Porque es a través de nosotras la que también genera la vida, ¿no? Está bonito, es la Claro, luna. Claro, es la luna. Bueno, en tu curso de formación también entran las flores de Bach, que yo soy una apasionada claro, por de las supuesto. flores de Bach, No entonces no es podían solo, faltar. claro, es que no es solo astrología, sino que nos enseñas también a través de la ayuda de las esencias florales a integrar dentro de nosotras, de nosotros, esa ayudarnos, ¿no? Entonces, es darnos esa visión más una herramienta para que nos ayude a que sea más fácil. Es Para mí, fantástico. una de las bases que de hecho es el ámbito en el que yo más me he especializado porque es lo que más me gusta, Claro, que es el es ámbito de la fantástico. personalidad, ¿no? El hecho de, a través de una carta, hacer un perfil de personalidad tan preciso que llegas al fondo de la persona, ¿no? Y luego ese perfil de personalidad, aplícalo donde quieras, ¿no? Claro. Porque en el fondo, ¿qué más da que uses medicina china, acupuntura, flores, homeopatía, lo que quieras? Tienes un perfil de base de personalidad, ¿no? Que ahí es donde puedes aplicarlo y puedes tener resultados, ¿no? Y bueno, que alguien me diga qué disciplina que hay hoy en el mundo es capaz de hacer un perfil de personalidad tan preciso sin ver a la persona. Porque evidentemente eso, que yo sepa, solo lo podemos No, hacer con una carta. Yo ya sabes que ya te conté, durante años yo preparé, diseñé fórmulas de flores personalizadas sin ver a las personas. solo viendo la carta. Entonces, a través de una herboristería, la persona de la tienda me decía, Josep, mira, me ha llamado una persona, está triste. Y me daba los datos y yo ahí preparaba una fórmula floral sin ver a esa Wow, persona. Los resultados eran wow. impresionantes, ¿no?
Entonces, para que veamos hasta qué punto podemos llegar en el análisis de personalidad a través de una carta. Para mí el tema del futuro sí es muy llamativo. Evidentemente nos ayuda a poder manejar nuestra vida desde un plano, digamos, más consciente. Claro, pero el futuro Pero cada uno es que tiene el para mí suyo como lo más algo, claro. importante en el fondo es la personalidad. Totalmente, claro. Y como individuo cada uno tiene su propia futuro. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de no hay un libro de instrucciones Claro, para entenderlos? claro, Pues sí, sí lo claro. hay. Y esa evidentemente Es es tu tu carta, carta, ¿no? Y tu carta es tu claro. libro de instrucciones. La cuestión, el problema en todo caso es que está escrito en un idioma que a no ser que seas astrólogo no acabas de entender, ¿no? Pero sí, sí que hay un libro de instrucciones para entenderte a ti misma y saber cómo eres en verdad, cuáles son tus actitudes, habilidades y talentos y también tus carencias, que Joder, muchas veces con ese conocimiento tú puedes equilibrar o armonizar, ¿no? Entonces, para mí lo más importante de la astrología, para mí, y desde mi uso personal, es el poder hacer perfiles de personalidad. Yo es que fantástico. nunca dejaré de sorprenderme cómo puedes llegar a, después de ya 48 años en el mundo de la astrología y todavía hoy sigue asombrándome. Qué bueno. Cuando puedes hacer un perfil de personalidad que luego la persona te dice, Josep, ¿cómo lo has hecho? ¿No? Todo eso Si no lo no... enseñarás, ¿no? Bueno, en el curso Seguro, seguro, os lo digo en yo que el curso seguro. que veremos vamos a lo que es la base para luego Seguro. empezar a poner piezas, ¿no? Que luego, en todo caso, hay un nivel más avanzado Hombre, luego. claro, claro, este En curso el, es de 15 meses, pero esto es amplio, es o extenso y sea, no se puede. ahí le ponemos las bases, que es lo más importante, ¿no? Importantísimos, unos buenos pilares. Luego, en todo caso, es el paso siguiente es eso, ¿no? Aprender a hacer perfiles de Exacto. personalidad, ¿no? Hombre, Y ahí claro, es como uno le ve el resultado de verdad. que no se puede aprender todo en 2 días, eso está claro. No, Esto es trabajo y además la astrología es, bueno, hincar codos y también entenderla, pero es una sí, profundidad tremenda. pero también Qué es, yo creo bonito. que es importante porque yo he escuchado muchas veces eso de, uy, no, yo no lo podría aprender, ¿no? Yo siempre le digo a la persona, mira, No, no te sí, sí. falta, no hay una neurona específica para entender o aprender astrología, ¿no? La cuestión es que te la enseñen bien Exacto, es lo que te iba a decir yo ahora, y que te la expliquen y te llegue. y que de alguna manera que aprendas a razonar desde un punto de vista astrológico. Que esa es la cuestión, ¿no? Que tú desarrolles el razonamiento astrológico o el pensamiento astrológico. Entonces ahí no necesitas que nadie te diga cómo es un signo, un planeta, una casa, un sector, es que tú mismo ya eres capaz de llegar a esa conclusión. Y cuando alguien te cuenta algo que nada que ver, pues tú mismo lo verás que eso no es correcto, ¿no? Porque ya tienes esa base de razonamiento astrológico, que eso es lo importante. Aprender a pensar desde un punto de vista astrológico, ¿no? Ay, yo sé. Pues muchas gracias. Yo animo a todo el mundo porque realmente va a ser fantástico. Y sobre todo recalcar que no necesitan conocimientos previos, Ah, importante, importante. ni de astrología Ni de ni flores. tampoco de terapia floral, no hace falta. Que Genial. para eso es el curso, para Exacto. aprender, Para ¿no? aprender. Pues yo animo a Exacto. todo el mundo, quien quiera, puedes pedirnos la información, que vamos, abierta estoy, ya pondré el teléfono y yo encantada de poder aportar lo que quiera y que de verdad que, que hay que aprovechar a este hombre. Yo también prometo que haré el vídeo con los equinoccios. Os lo prometo. Y yo sé que lo hace. Sí, Entonces, sí, mil lo gracias, haremos. Josep. Gracias a ti, Nos gracias a vemos el mes que todos. viene Nos vemos el mes que viene. y gracias. Un beso para Gracias todos. igualmente. Un beso para todos.